Buenos días, mi nombre es Felipe Carranza Vargas para la electiva de urbanismo. En medida del caso de la familia Álvarez Suárez, voy a contestar las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es la percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada por las circunstancias del COVID-19? Pues resulta que, como lo decía la lectura, en el 2019 empezó la pandemia del COVID-19, que se expandió por todo el mundo y generó un cambio muy drástico para la manera en la que vivimos en Colombia y en todos los países del mundo. Teníamos que estar aislados en casa por lo menos durante un año, año y medio o 2 años, que fue que ya empezamos a salir más a la calle. En el 2021, a finales de año, ya salíamos más, pero con tapabocas, con medidas de bioseguridad y sanismo. Eh, con respecto a al caso de la familia Álvarez Suárez, ¿qué percepción tengo sobre esa problemática? Me parece que es muy dura, que la tuvo que vivir mucha gente en todo el mundo, pero digamos en nuestro país, Colombia, como esa familia que tenía su empresa, tenía trabajadores, varios empleados, estaban pagando su casa con el trabajo en el que les iba muy bien, y empezó la pandemia, pues fue algo muy, muy delicado, muy triste porque el gobierno no les brindó apoyo por ser de otra parte del país. Eh, tuvieron que, tuvieron que desemplear a muchas personas porque ya no cubrían sus recursos para pagarle el sueldo a esas personas que también sus familias dependían de ese sueldo. La familia Álvarez Suárez también tuvo que devolverse a Medellín porque, porque no pudieron costear ya los gastos de su casa que tuvieron que poner en arriendo para pagar la misma. Entonces era muy difícil para ellos. Además, el caso de que tuvieron que devolverse a Medellín, vivir en su antigua casa con muchísimas personas y hacinamiento, había hacinamiento porque eran muchas personas. Entonces empezó también a tener contagios en su familia. Me parece que es una problemática muy, muy dura, difícil difícil de vivir, pero tal como esa familia y muchas familias colombianas no tenían cómo subsistir o sostenerse económicamente durante esa época. Y más si eran trabajos de modalidad como empresa, donde las personas tenían que ir al sitio, ya no lo podían hacer. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué repercusiones tuvo la pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas? Pues siento que económicamente, digamos, las personas que trabajaban del día al día en restaurantes o vendedores ambulantes o con tiendas, tuvieron que cerrar muchos sus negocios porque fue una obligación a nivel nacional no poder no salir a la calle, era como un toque de queda. Entonces, políticamente siento que, digamos, en esa época nuestra alcaldesa era Claudia López y el presidente Iván Duque. Eh, la medida era no salir a las calles porque eso tenía multas también y también para protegernos porque era algo que no conocíamos, era un virus que venía desde China y no sabíamos mucho de él, solo que era muy contagioso y que había gente que podía morir por eso. Entonces, eh, siento que se llevó a cabo en esa época, pues de la manera que ellos pensaron que era la mejor para que Colombia, Bogotá y las ciudades principales y las ciudades más pequeñas estuvieran bien sin el contagio. Pues de pronto les faltó cerrar los aeropuertos a tiempo antes de que el virus se pudiera contagiar más. Y la tercera pregunta es, ¿qué reflexiones surgen a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez Suárez durante la situación de emergencia sanitaria? Pues de reflexiones yo siento que, mm, aunque es muy difícil empezar en Colombia o tener un negocio, siento que a veces tener un ahorro nos serviría para estas situaciones que no estamos preparados, que cualquier cosa pueda surgir en cualquier momento, tener ahorro, un buen ahorro capital para no vivir estas, estas cosas, estas consecuencias que lamentablemente no tenemos control sobre ellas, pero sí podemos modificarlas en el sentido que estoy hablando del ahorro. Siento que fue un momento muy duro para nuestro país porque
y para Colombia, para todo el mundo, porque mucha gente murió, muchas personas quedaron con secuelas graves de esta enfermedad. También lo de las vacunas, que siempre fue una polémica social y cultural de que tenían cosas, de que las vacunas era más enfermedad, o tenían chips. Siempre las teorías que salen acerca de las situaciones que pasan. Entonces, eh, pues lo del ahorro, tratar de estudiar, porque el estudio es la única manera en la que podemos intentar pensar diferente o moldear nuestra mente. Y, y como lo dije antes, tener un abono capital, un ahorro para emergencias así. También tratar de tener nuestra casa propia, aunque es muy difícil. eh, Siempre tener reservas de alimentación, de salud, como el papel higiénico. Entonces, pues ojalá no se vuelva a presentar un caso así en el mundo. Sin embargo, lo que dije antes, el tema del ahorro es muy importante. Gracias, Felipe Carranza Vargas, para Igualdad y Urbanismo, ID 956263.